Marilú, te damos la palabra y antes que nada te agradecemos haber aceptado la invitación a participar en nuestras jornadas anuales del Día del Geólogo y bueno, estamos listos para escucharte. Bueno, muchas gracias y para mí es un gusto poder compartir el conocimiento adquirido durante toda mi carrera y agradezco muchísimo a la universidad esta invitación porque realmente compartir el conocimiento es muy, muy interesante para nosotros. Así que bueno, directamente vamos a la charla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Acá venimos y acá venimos. Bueno, la universidad me convocó para participar de estas jornadas y bueno, acordamos tocar el tema de las diferentes escalas de análisis dentro de la geología. Para esto me pareció muy interesante tomar un ejemplo práctico que lo realizamos dentro del laboratorio hace algunos años. Los proyectos geológicos, las escalas de trabajo en general... Disculpe, Marilú, ¿me escucha? Sí. Sí, mire, ¿usted está presentando una diapositiva? Sí. Primero debería compartir la pantalla para que podamos ver, porque no se ve nada. Yo la veo, yo estoy viendo la presentación. Ah, no, disculpe. Los que no puedan ver, actualicen su página de la charla. Bueno. Sí, se ve, se ve. Espera un momentito. Espera un momentito. No, continúa. Sí. Se ve muy bien. Se ve bien, bien. Sí, bueno, perfecto. Entonces, partimos que las escalas de trabajo dentro de la geología las consideramos como una mega escala, los trabajos que se hacen, los trabajos de índole regional. Estos trabajos se fundamentan con fotos satelitales, trabajos de sísmica, toda la sísmica disponible de un área, y trabajos que se hacen actualmente con escáner. Fíjense, esta imagen que estoy mostrando es una imagen escaneada. Y obviamente todos los trabajos de campo, los trabajos de superficie. A una mesoescala estamos hablando de trabajos con la ayuda de algún instrumental, un estereomicroscopio, una lupa binocular, y ahí trabajamos con testigos corona. Acá lo que estoy mostrando es un fotomosaico de un testigo corona cortado, donde se ven todas las estructuras. En el campo también trabajamos en una mesoescala cuando tenemos determinado instrumental y con cutting. Las muestras de campo también a mesoescala y con cutting también a una mesoescala. Y microescala, acá hablamos del trabajo que se realiza con la ayuda de un microscopio, en el caso nuestro un microscopio petrográfico o un microscopio electrónico. Esto es en términos generales. Ahora bien, a partir de la experiencia, lo que se desprende de todo esto es que tiene que haber una comunicación entre las personas que participan de un proyecto. Acá se trata de compartir el conocimiento. Entonces, los profesionales que están trabajando en superficie o en subsuelo a una gran escala, esto es un geólogo, geofísico, bioestratígrafo, ingeniero, petrofísico. En el caso nuestro, del ejemplo que voy a mostrar, trabajamos con hidrogeólogos. Es muy interesante que toda esta gente que está participando de un proyecto tenga una comunicación directa con el laboratorio, con el geólogo, con el bioestratígrafo, con el geoquímico, el biólogo o el ingeniero que está trabajando en el laboratorio, porque de esto se va a nutrir el proyecto.
La presentación esta la estoy basando en, como les mencioné anteriormente, en el trabajo que hicimos con el sistema acuífero guaraní. El acuífero guaraní es uno de los acuíferos más grandes del mundo y este proyecto fue un proyecto liderado por la OEA y participaron Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Entonces, acá se hizo un trabajo de campo, que esto lo hizo un grupo de geólogos especializados en trabajos de superficie. Se recopiló muchísima información a todo nivel, porque ustedes fíjense que desde el punto de vista geológico nosotros lo que estudiamos fue el esqueleto de este acuífero. Y nosotros hablamos del acuífero guaraní en términos generales, pero este acuífero, fíjense que tiene reservorios desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, es decir, son capas de arena porosas y permeables que están ubicadas en distintas posiciones de la cuenca. Dentro de este acuífero hay un reservorio, que son unas areniscas eólicas de edad Jurásico-Cretácico, que es el punto de este reservorio. Estos son depósitos arenosos espectaculares, ya vamos a ver algunas imágenes, y estos depósitos arenosos son cubiertos por coladas basálticas, esto es, los basaltos de Serra Geral. Estos basaltos van a constituir un sello. Y dentro de estos basaltos, además, hay, entre capas basálticas, va a haber desarrollo de capas porosas y permeables. Estos depósitos arenosos se llaman intertraps, que también van a aportar al sistema. Entonces, este es un sistema el sistema acuífero guaraní está ubicado en zonas tectónicamente estables, son antiguos macizos levemente plegados y hay una fracturación que está heredada del basamento. Estas fracturas, así como los diques que son a través de los cuales se produjeron los derrames basálticos, van a ser barreras para estos acuíferos, estos distintos acuíferos. Los factores que vamos a considerar son la distribución de las rocas que conforman el sistema. Vamos a ver las rocas porosas y permeables y las rocas que no son reservorios, es decir, los sellos. La estratificación, el arreglo de facies, la génesis de estos cuerpos arenosos. Vamos a estudiar también las rocas ígneas, porque las rocas ígneas en parte pueden ser reservorio también. Y tenemos que ver en subsuelo la capacidad que tiene, ver las características en subsuelo y tener en cuenta la capacidad de transmisibilidad de estas rocas. Vamos a tener en cuenta presencia de fracturas naturales, patrones de alineamiento, los diques, los derrames basálticos, la variación de las propiedades petrofísicas, es decir, cómo es la porosidad y la permeabilidad dentro de estos cuerpos arenosos. Vamos a tener también en cuenta los gradientes de presión. Con esto vamos a ver cómo son los movimientos del fluido dentro del esqueleto que estamos estudiando. Y vamos a estudiar textura, mineralogía, tipo y arreglo de arcillas y geometría del sistema poral. Acá esto es una breve reseña de las relaciones, porque bueno, cuando se estudió este sistema, se vieron las relaciones, se vieron las nomenclaturas que tenía cada país y dentro del país cada cuenca y cada subcuenca para las diferentes edades. Acá hay una síntesis para cada uno de los lugares, bueno, Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, bueno, todas las edades, como yo les comenté, desde el Devónico hasta el Cretácico superior, hay reservorios de distintas calidades. Entonces, ahora veremos rápidamente las muestras que nosotros utilizamos para este estudio, la disponibilidad y la calidad de estas muestras. Por un lado, dispusimos de los afloramientos. Se colectaron este proyecto duró alrededor de 2 años y se colectaron más de 700 muestras de afloramiento. Como se ve, y vamos a ver un poquito más adelante, la calidad de las muestras de afloramiento no son buenas, porque piensen en la ubicación geográfica que tienen y la meteorización
Es un proceso muy importante acá. No obstante, el geólogo de superficie trató de mandar las muestras más frescas posibles. Por otro lado, dispusimos de testigos corona. Los testigos corona fueron aportados fueron tomados por empresas petroleras en otras épocas. Son testigos corona antiguos. En la Argentina se contó con los testigos corona tomados en la cuenca chaco-paranaense, en otras etapas, en las décadas del 60. Y por otro lado se contó con cuttings o recortes de perforación. Estos también fueron tomados de pozos antiguos de petróleo, tanto de Argentina como de Uruguay, y por otro lado se contó con cutting tomado en pozos de agua, perforados en la Mesopotamia argentina. Estos pozos de agua son pozos que se perforaban para consumo humano. Así que, bueno, es muy difícil tomar buenas muestras de cutting. Pero de todas maneras, cada una de estas muestras nos brindó un tipo de ayuda para hacer la integración de todos los datos. Las muestras de afloramiento, bueno, acá tenemos algunas imágenes donde se ve que, bueno, en realidad en picadas, en caminos, es donde se pudieron tomar muestras. La meteorización, el tipo de clima, hace que estas muestras no sean muy frescas. Así las recibimos en el laboratorio, estas muestras. Estas muestras vinieron perfectamente rotuladas, fueron unos 12 envíos de todo este cúmulo de muestras, y bueno, acá ustedes van a ver sobre las muestras de campo, van a ver estos cilindros. Estos cilindros son probetas que tomamos de la muestra para constituir un cilindro perfecto para hacer ensayos de petrofísica básica. Con estos ensayos vamos a saber la calidad de reservorio que tenemos, es decir, la porosidad y la permeabilidad que tiene el reservorio. Y además vamos a tener un dato de la densidad de estas muestras. Esto está directamente vinculado a la composición mineralógica. Entonces, estas son las muestras que recibimos de afloramientos. Y el geólogo de superficie, con todo su trabajo, lo que hace son constituir modelos estratigráficos y estructurales. En el primer mapa vimos las dimensiones del acuífero guaraní, o sea que acá se han hecho muchas transectas, acá solamente hay 2 ejemplos, donde se ve la ubicación que tienen las distintas formaciones, y bueno, acá en oscuro lo que van a ver es el basalto de Serra Geral, y estas pequeñas cuñas que se ven acá son las arenas que también aportan al sistema. Este es otro corte donde se ven las relaciones estratigráficas. Y acá hay 2 cortecitos que están mostrando los modelos estructurales que se han propuesto. Nosotros trabajamos con testigos corona antiguos, como les indiqué. Estos testigos corona, fíjense, acá hay 3 ejemplos. El primer ejemplo, yo estoy mostrando estos datos porque todos estos trabajos están publicados dentro del sistema acuífero guaraní, de tanto el trabajo de campo como el trabajo de laboratorio, como el trabajo de los químicos, porque a la vez que nosotros hacíamos el trabajo geológico, los químicos iban colectando aguas, los hidrogeólogos trabajaban con caudales, y entonces, bueno, el objetivo final del sistema acuífero guaraní fue la elaboración de un modelo. Es decir, yo estoy centrando esta presentación en los aspectos geológicos, obviamente. Bueno, acá tenemos 3 testigos corona antiguos. Estos testigos corona deberían ser cilindros perfectos, pero bueno, esto es lo que ha quedado recuperado. En esta imagen vemos el basalto con sus vesículas, sus amígdalas, etcétera, y cómo se encuentra. La diferencia que tenemos entre el material de subsuelo y el material de superficie es la frescura. Todo este material es fresco. Acá no existe la meteorización de las muestras de afloramiento, pero bueno, estuvo en nosotros componer
cómo son los datos de un tipo de muestra y del otro, el otro tipo de muestra. Entonces, en este primer testigo, en esta primera imagen se ve un testigo corona que corresponde a rocas ígneas. En esta otra, en la segunda imagen, son arenas, pero de no tan buena calidad, de la formación Las Breñas, y en esta tercera imagen se ven unas arenas perfectas, muy lindas. La recuperación es medio pobre del testigo corona, pero de todas maneras de estos se pueden tomar estos plaques que tomamos en las muestras de afloramiento para hacer los ensayos de petrofísica. Estos son los ensayos de petrofísica. Lo que se hace es tomar una muestra, se toma un cilindro que tiene que ser perfecto y se colocan en estas celdas. Y acá tenemos los resultados de porosidad y de permeabilidad de todas las muestras analizadas, donde se ve, bueno, en los histogramas se ve cómo varía la calidad de un reservorio y otro según la formación. Vamos a ver acá. Luego del análisis petrofísico hacemos el análisis petrográfico, es decir, acá hacemos secciones delgadas. Secciones delgadas, esta es una sección delgada. Todos los ejemplos que estoy mostrando son muestras del acuífero guaraní. Esto de acá es una sección, es un corte delgado. En este corte delgado vemos que está constituido por granos y todo lo que vemos en color azul es el sistema poral. O sea que son porosidades excelentes las de las muestras que analizamos. Acá tenemos que ver, entonces, como dijimos previamente, la calidad de estas muestras, si están muy meteorizadas o no. Y el grado, bueno, obviamente que el grado de diagénesis. Estos son todos los parámetros que nosotros vamos a considerar en el análisis petrográfico convencional. Componentes, los tipos de componentes, clastos, matriz, cemento y porosidad. Eso es lo fundamental. Los clastos, el tipo de clastos para ver proveniencia, cómo son las características de estos clastos, redondeamiento, selección, empaque, cómo son los contactos, si hay matriz, si hay cemento, y el sistema poral. El sistema poral lo tenemos que describir en detalle. Después hablamos de madurez textural, mineralógica, y la textura general de la muestra como es, y de la diagénesis, todos los procesos que van a transformar a esta roca, es decir, todos los procesos que nosotros vislumbramos que hay en una arena y que o incrementan el sistema poral o lo reducen. Estas son algunas imágenes. Hicimos petrología sedimentaria e ígnea. Entonces, bueno, fíjense, estas son arenas que tienen distintos componentes. En algunas se ven los granos limpios, en azul recuerden que está toda la porosidad. En ocasiones hay un poco de matriz, en ocasiones hay un poco de cemento, o sea que localmente estos cementos van a constituir sellos para lo que es el reservorio. Esta de acá también son arenas que tienen distintos tamaños de grano, y acá tenemos un ejemplo de la petrología ígnea, donde pudimos identificar gabros, traquiandesitas, en otros sitios tenemos basaltos. Bueno, este es el grado de detalle. Esta microscopía, acá estamos a un nivel microscópico de estudio. La microscopía, acá vamos a ver que en petrografía trabajamos con 20, con 40 y hasta con 100 aumentos, no más. Entonces, cuando analizamos esto, es probable que nosotros, estos componentes que vemos entre los granos, no podamos identificarlos, no podamos discernir qué tipo de componentes son. Entonces, para esto, como complemento, usamos la microscopía electrónica. Con microscopía electrónica podemos ir desde 40 porque ahí sería el nexo y ahí vemos la muestra en un campo, vemos las relaciones que hay entre los granos, hasta 30.000, hasta 50.000 por. Estos son ejemplos estos son arenas del acuífero guaraní, donde se ven los granos y una serie de componentes que están
ligando a estos granos. Con mayor, acá estamos con 230 aumentos, con 3.700 aumentos, fíjense, esto es un grano, esto es otro grano, este es otro grano, y acá vamos a ver en el espacio poral una serie de arcillas que están tapando. No obstante, esta muestra tiene una porosidad excelente que la vemos por petrografía y la petrofísica básica nos está indicando. Acá también, esto de acá también es otra muestra de arena donde se ven los granos. Fíjense, esto es un poro muy, muy interesante, y acá hay una matriz infiltrada que está ligando a los granos. Esta es la superficie de uno de los granos. Acá estamos con 1.300 aumentos. Y en microscopía electrónica tenemos un accesorio que nos permite conocer la composición elemental, porque nosotros para identificar minerales lo hacemos por la morfología que presentan, por la textura que presentan estos minerales. Pero en ocasiones esto no nos ayuda. Entonces, este accesorio del microscopio electrónico, yo le tiro un punto a un sitio incógnita, y me va a arrojar un diagrama de la composición elemental de esa sustancia. Y entonces ahí yo, jugando con los elementos que me está arrojando este estudio, jugando con estos elementos, puedo aproximar el tipo de mineral que estoy visualizando. Entonces, esta es microscopía electrónica de barrido. En ocasiones no lo puedo discernir a esto, y bueno, lo que recurrimos es al análisis mineralógico por difractometría de rayos X. Fíjense, acá estoy mostrando una arena que es del acuífero Guaraní, que tiene una porosidad perfecta. Es una porosidad excelente esta. Pero nosotros vemos acá unas cáscaras que están rodeando a los clastos, y no sabemos qué composición tienen. Si estas cáscaras provienen de un material que tiene una estructura cristalina, hago análisis mineralógico por difractometría de rayos X y voy a conocer la composición total de la roca, es decir, la composición de todos los minerales, de todos los componentes que tienen una estructura cristalina definida. Voy a conocer la composición total de esa roca, y haciendo una serie de ensayos complementarios, voy a conocer la composición de los argilominerales, es decir, de todos los minerales del grupo de la arcilla. Estos minerales que están en el espacio poral, ver cómo una vez que salgan de su reservorio natural, es decir, con un fluido que tiene determinada química, cuando comienzan a fluir estos fluidos, ¿qué es lo que puede pasar? Si se inyecta agua, en el caso de un acuífero, si hay una recarga, ¿qué es lo que puede pasar? Porque estos argilominerales se rompen, migran, tapan, se hinchan. Así que bueno, es muy importante la investigación de la fracción arcilla. Bueno, y acá lo que está mostrado es cómo varían las arcillas de acuerdo a los perfiles analizados. Cuando estudiamos las muestras de Cutings y testigos coronas de la cuenca chaco-paranaense, en el laboratorio hicimos estos perfiles, son unos perfiles sintéticos, fíjense, son columnas litoestratigráficas donde están marcados los niveles que son de interés. Dentro de estos perfiles ustedes ven estos segmentos blancos que corresponden a testigos corona. Fíjense que de todo el material estudiado es bastante poco lo que corresponde al testigo corona, pero dentro de estos intervalos que estudiamos, acá vamos a tener una serie, porque acá es donde hacemos hincapié en los estudios, vamos a tener una serie de datos
que los tenemos que incluir, como las porosidades, como las permeabilidades, los distintos minerales que vemos. Acá, esto es una síntesis, hecha con material antiguo estudiado en la actualidad. Las muestras de pozos de petróleo que estudiamos, como dije anteriormente, corresponden a testigos corona y cuttings. En Uruguay, la empresa ANCAP nos facilitó recortes de perforación, cuttings. Acá hay una imagen de estos cuttings que estudiamos. Fíjense, cada uno de estos acumulaciones de granitos que se ven es un recorte de perforación. En este caso se ve la porosidad. Este cutting estuvo muy bueno para estudiar. Acá se ve la porosidad y acá en estos se ven que hay un cemento, lo que está color rosado es calcita. Hay un cemento calcítico que está ligando estos granos. Entonces, acá se estudiaron las formaciones Tacuarembó y Tacumbú, Buenavista. Sabíamos, de acuerdo a la información suministrada por ANCAP y por trabajos hechos en superficie, que corresponden a areniscas fluvio-eólicas. Acá el espesor es de 800 a 1200 metros y corresponden en términos generales a arenitas subfeldespáticas con una porosidad que varía entre 8 y 26%. La porosidad media es 23. Y acá estudiamos minerales pesados también. Estos se estudiaron a los fines de la correlación. Y acá estaban caracterizados por zircón, granate y epidoto. Estudiamos las arcillas de estos cuttings. Y las principales son caolinita, esmetita e hilita. Y los cementos son calcita, dolomita y feldespato. En Argentina, en la cuenca chaco-paranense, estudiamos las muestras de testigo corona, algunos son los que vimos en la diapo anterior, y cuttings. Con todo esto que estudiamos, es que reconstruimos esos perfiles que acabamos de ver en la correlación. Y acá estudiamos las formaciones Tacuarembó, las breñas, Misiones, que también son fluvio-eólicas, y acá el espesor es de 200 a 400 metros. Son areniscas subfeldespáticas, feldespático-líticas y cuarzosas. Y las porosidades oscilan entre 19 y 29%, con una porosidad media de 25%. Los minerales pesados que se identificaron en la Argentina son zircón, rubidio, turmalina, piroxeno, sorblende y granate. Y las arcillas que vimos corresponden a caolinita, hilita y paligorskita. La paligorskita es una arcilla que está ligada a paleosuelos. Los cementos que identificamos son calcita y cuarzo. Acá hay unas imágenes de las muestras de cutting recuperadas de pozos de agua. Estas muestras son pozos que se perforaron en la Mesopotamia, y claro, si hay un chacarero o alguien que está perforando un pozo, es muy costoso para ellos, bueno, no pueden de ninguna manera hacer un control geológico. Entonces, bueno, se combinó y de determinadas profundidades brindaron estos cuttings. Estas son imágenes del cutting de estos pozos de agua tomadas con lupa binocular. Acá se ven los granos completos. Los granos que son transparentes corresponden a cuarzo, y los más oscuros, estos granos más oscuros, corresponden a basaltos. Esto es cutting. Fíjense acá los distintos granos que se ve cuarzo detrítico. Entonces, bueno, con estos pozos de agua, básicamente se estudiaron los minerales pesados para correlaciones. Bueno, acá hay unas ejemplificaciones que se toma alguna moda para estudiar esto. Estas son fotos tomadas con lupa binocular, con microscopio, son fotos de no demasiado aumento. Vamos a ver, se hizo un trabajo en la bioestratigrafía del sistema acuífero guaraní, se trabajó
con microfloras fósiles. No fueron demasiados las muestras que se utilizaron, pero bueno, lo que se hizo fue básicamente palinología. El geólogo de superficie, donde veía alguna muestra aceptable para estos estudios, la mandó al laboratorio y se integró luego. Pero el tema de edades, el tema de ambientes es un tema que estaba bastante dilucidado. El tema de edades también. Así que bueno, se complementó con esto. Y acá viene la reflexión. El dato geológico, nosotros tenemos que hacer una descripción de los procesos y de los productos y una interpretación de lo que estamos viendo a toda escala, a una mega escala, a una mesoescala y a una microescala. Eso en cuanto al dato geológico. Y tenemos que hacer una cuantificación de este dato. Esto es muy importante, porque en épocas pretéritas lo que se hacía era describir meramente el proceso y el producto. Pero lo que hay que ver es esto en el tiempo y en el intervalo y en el modelo que estamos analizando, cómo se reproduce. Y una vez que tenemos este dato geológico, lo tenemos que integrar al resto de los análisis. Es decir, acá la persona que modeló el acuífero Guaraní, por un lado tuvo los datos del esqueleto que le da sustento al acuífero. Por otro lado, se estudiaron los fluidos, los químicos, los ingenieros y todo esto. Bueno, lo que estudiaron fue la composición de estos fluidos. Ahí hay hidrotermalismo también en algunas zonas del acuífero Guaraní. Y entonces, bueno, para hacer el modelo final se integraron todas las disciplinas. Y esto es lo valioso. Lo que estamos viendo en la pantalla de esta etiqueta, también es una arena del acuífero Guaraní impregnada con la resina epoxi azul y donde se ven los granos como están y la magnífica porosidad que tiene. Bueno, y para terminar, quiero agradecer expresamente a la universidad esta posibilidad de difundir cómo trabajamos en geología y la verdad que les agradezco muchísimo. Y esto de acá que estamos viendo es una arena que está, todos estos pelos que se ven corresponden a esta arcilla, a la paligorskita, que desde el punto de mineralógico es fantástica, pero para los reservorios de agua o de petróleo es fatal. Así que bueno, pero es una imagen muy, muy hermosa. Así que bueno, les agradezco esta posibilidad y bueno, estoy abierta a cualquier tipo de consulta que quieran. Bueno, buenísimo, buenísimo. Antes que nada, muchísimas gracias a vos, súper didáctica, nos mostraste un flujo de trabajo muy necesario en varias industrias, desde el punto de vista de los acuíferos, los petroleros, o sea, los yacimientos petroleros, etcétera. Te agradecemos un montón y tenemos algunos saludos, te mandan muchos saludos y dicen que estás en todos lados, Marilú, Enrique Chiapelo, así que en los distintos canales que hemos tenido la transmisión, hemos recibido saludos para vos y las preguntas, si alguno de los que está conectado quiere hacer alguna rápida, porque estamos pasados un poquito en tiempo. Si no, te hacemos llegar las consultas a tu contacto. Sí. Y a ver, acá Juan Manuel quiere hablar. Hola, ¿qué tal, Marilú? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena la presentación. Mi consulta va por el lado de la arcilla mineralógica que habías nombrado. En un momento dijiste que era por paleosuelos. Sí, vos sabés que cuando yo trabajé muchísimos años en YPF y no la conocía. No la conocía. Y bueno, cuando tuvimos que hacer un análisis de subsuelo en otro país,
hicimos microscopía electrónica y aparecieron estos pelos. Y como justo se había perdido el reservorio, es decir, estaban perforando un pozo, y a esa altura se perdió el pozo, hicimos microscopía electrónica y vimos esos pelos, porque vimos que son como pelos. Sí. Y pensamos que eran fibras de celulosa, porque cuando pierden el pozo vieron que se tira de todo a los pozos. Y pensamos que eran fibras de celulosa. Y hicimos un rayo X y ahí apareció la paligorsquita. Y a partir de ahí, bueno, en general la encontramos asociados a paleosuelos. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otra cortita? Si no, tenemos que saludarte, seguir en contacto, agradecerte infinitamente la participación. Ha sido todo algo nuevo para nosotros, transmitir las jornadas de esta manera y un placer tenerte acá compartiéndolas. Bueno, cualquier cosa, que servimos Leo de Nexo, cualquier consulta, cualquier cosa. Bueno. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, la próxima charla hemos invitado también a miembros de los